Vamos a la plataforma de radio, el diálogo con el premier Juan Jiménez. Tranquilo, sereno. Hoy día la calle está más tranquila que ayer. Bien afeitado, bien afeitado. Bien afeitado, bueno, como un poco pelucón nomás, pero ahí está. Claro. ¿Hay diálogo o no hay diálogo? Por supuesto, nosotros somos un gobierno que tiende puentes. Yo quiero presentarles quizás un poco antes de hablar del terreno político, el trabajo que venimos haciendo en la Presidencia del Consejo de Ministros en la apertura de un proceso de diálogo nacional en el tema de conflictos sociales. Hemos venido trabajando en los últimos 12 meses construyendo una estructura de negociación, de prevención de conflictos, que ha logrado que en estos últimos 12 meses hayamos levantado, solucionado más de 40 conflictos en todo el país. El entorno de todo lo que son proyectos extractivos, mineros, en fin, que generan y que han generado en los últimos años mucha crispación en el aspecto, digamos, de comunidades que no querían la minería, en fin, ha logrado, compenetrando esto con las empresas, el Estado y las comunidades y las autoridades locales, poder enfrentar el reto del desarrollo del país. Y creo que eso es muy importante. Y esa experiencia, digamos, nos da, creo, un buen escenario para poder plantear que esto que yo califiqué al inicio de la gestión en julio del 2012, el año pasado, como el Gabinete del Diálogo, es un tema que absolutamente tiene consistencia con lo que hemos venido haciendo desde la PCM, con el equipo que dirige Vladimir Oguaro, en fin, y todos los funcionarios que me acompañan en la gestión, y creo que son resultados muy importantes porque está generando un escenario distinto de gobernabilidad en el país. Hay una suerte para el Perú y para este y cualquier gobierno. El Perú está organizado, el Perú tiene dirigentes y a veces hay un divorcio entre los partidos políticos y esos dirigentes. Entonces, a veces dialogar con los partidos puede ser un poco ilusorio porque está uno dialogando, digamos, con una capa de la población, lo que algunos llaman efectivamente la clase política, y ahí tenemos eso es verdad. Un abismo entre el Estado, el Perú oficial y el Perú real. Eso es verdad, y bueno, hay estudios sociológicos sobre eso, claro, estudios políticos que plantean, digamos, el Perú cómo funciona en los hechos, ¿no? Y realmente es un tema que tenemos que abordar con seriedad porque efectivamente gobernar el país, como ha dicho Levinsky y otros expertos, es una actividad muy compleja, muy difícil, y sobre todo en un momento de demandas sociales de todo tipo, sí, que se van concentrando y se van acumulando en el tiempo, ¿no? Y con un problema adicional, y es que somos un país minero, una parte importante de nuestros ingresos son mineros, y la fuente principal de los conflictos está siendo, no diré la minería, pero por lo menos el comportamiento de algunas empresas mineras y de algunos líderes locales. Pero eso está cambiando muchísimo. ¿Sí? Y yo quiero acá enfatizar, hemos estado en muchísimas comunidades trabajando, buscando justamente la generación de una nueva estrategia, un modelo de desarrollo, ¿no? Cuando nosotros hemos llegado al gobierno, lo que ocurría normalmente era que las empresas mineras o empresas de inversión, digamos, que estaban asentándose en los territorios del país, y las comunidades tenían que ponerse de acuerdo. El Estado estaba ausente, el Estado no tenía papel, no tenía un protagonismo en la escena de la inversión. Lo que nosotros hemos planteado ahora es que el Estado es el principal promotor de la inversión y el que tiene que estar justamente haciendo que esta inversión sea sostenible. Por eso que nosotros creamos la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, es decir, vamos a generar un escenario de negociación, de poder conversar, de poder dialogar, porque esto tiene que servir para que el país pueda para que la inversión pueda ser sostenible. Es decir, si nos ponemos de acuerdo todas las partes interesadas en que este es el modelo de desarrollo y hacemos que efectivamente la inversión tenga un impacto directamente con las comunidades, esto claro, va a generar un proceso absolutamente distinto que hemos tenido en el Perú hasta el pasado. En esta dinámica viene el tema de la consulta previa, que algunos parece que es un fantasma, una cosa amenazante que hay por ahí, y otros tienen una expectativa de que nos tengan que consultar prácticamente todo. Sí, yo creo que hay que ser muy prudentes. ¿Cómo va eso? Porque hay que ser prudentes, estamos trabajando en generar el espacio, y ya tenemos una consulta realizada en la región Loreto. Creo que ¿Cómo ha sido esa consulta? Desde el punto de vista una consulta exitosa, la comunidad participando, el Estado apoyando este proceso, por supuesto, como corresponde. Es un modelo importante, interesante. Creo que
Lo que tenemos que tener claro es que el país es un país diverso, el Perú es un país diverso, y tenemos que reconocer esa diversidad. Y hay que acotar precisamente en las zonas en donde efectivamente tenemos este proceso multicultural claramente identificado, donde tenga que realizarse la consulta. Y es claramente que en las zonas amazónicas, en donde tenemos claramente identificado que este es un proceso que efectivamente se conduce de manera natural. ¿Y los andinos entran? En la zona andina hay que tener en cuenta los presupuestos o las condiciones que tienen que reunirse para que tengamos una población indígena identificada. Chema, en el Perú, desde tiempos inmemoriales, digamos, inclusive ya en la República, siempre ha existido una protección especial a las comunidades campesinas o a las comunidades indígenas en su momento, que han tenido protección constitucional, pero que eran básicamente andinas. Todos teníamos una comunidad andina en la exactamente, cabeza. Pero digamos, aquí hubo todo un proceso durante los años 70 de sacar el concepto indígena y plantear más bien un concepto distinto de campesinos. Entonces, pero digamos, más allá de eso, que son finalmente nomenclaturas, es la naturaleza del proceso. Y lo que tenemos que tener en claro es que el Perú, siendo un país que tiene una enorme historia, digamos, muy antigua, tiene que tener en cuenta que tenemos hoy día de hoy una penetración multicultural. Lo peruano es una cosa multicultural, es una cosa de mezcla, es una cosa que ya no es una cuestión originaria, salvo, repito, quizás en la zona... Los nativos amazónicos. Así es. Que son los primeros pobladores de esta cosa que llamamos Perú ahora. Bueno, entonces lo que tenemos que tener en claro son los presupuestos que tienen que establecer estos mecanismos de consulta. Básicamente, territorio comunal, que siempre ha existido en el Perú en la zona de las comunidades. Sí. El idioma nativo, que son dos elementos que son fácilmente reconocibles, pero hay un tercer presupuesto que es muy importante, que son los factores culturales, históricos, sociales, inclusive hasta, digamos, políticos de la forma de organización de la comunidad, en donde ya el asunto tiene que tener una mayor rigurosidad para poder establecer si efectivamente estamos ante una comunidad que mantiene históricamente una trayectoria en los términos de población indígena, y aquellos en donde ya estamos hablando básicamente de este concepto de respeto multicultural, pero también ya de una cosa mucho más moderna, ¿no? Y creo que en ese punto, en lo que estamos trabajando en el gobierno, es en generar el espacio en donde podamos reconocer que esto existe. Y esto forma parte de lo que en la ley de consulta previa se denomina el registro de organizaciones indígenas. Que en el concepto que está planteado el día de hoy como decisión política del gabinete, está en relación a una construcción que se va a dar en el tiempo. El reconocimiento de la propia población o el reconocimiento de los patrones que, repito, están en estas tres variables. Esto es tremendo porque podría significar un gran cambio en el Perú para definir exactamente lo que es lo indígena, lo que es lo nativo. Eso es lo que va a ocurrir. Sí, pero digamos, yo creo que hay bastante claridad, Chema, en poder determinar el asunto sobre la base de que se tenga que, digamos, efectuar con rigurosidad cuando una comunidad es un pueblo indígena. Y eso es un salto que no representa una simbiosis de conceptos, ¿no? Vamos a ir a una pausa con su venia. Tiene mensajes importantes. Muy bien, es el diálogo que sostenemos con el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, quien en esta primera parte se refiere pues a la ley de la consulta previa y cómo establecer ese patrón, ese índice de comunidades, esa relación de comunidades a las que se les debe consultar, a cuáles sí, a cuáles no. Eso es lo que ahora está en discusión. Vamos a hacer una pausa, nosotros también regresamos de inmediato. 1:20 p.m, seguimos con el Premier en la plataforma de radio. Ha instaurado el gobierno, sobre todo últimamente, para tomar contacto con las comunidades de base, ver a líderes locales, luego el concepto de comunidad indígena o comunidad nativa, con una serie de características, y ahora decía yo que quizás podríamos entrar a ver el diálogo con el Perú de la Circulina. El expresidente Alan García ha dicho que no es momento para responder a los adjetivos y expresó su voluntad para colaborar con este gobierno a fin de afrontar los problemas de la economía nacional. No hay tiempo para agravios y no es momento para adjetivos. Lo acaba de decir Alan García. Punto 1. Punto 2.
algunas personas tienen la siguiente sensación: Jiménez es dialogante, quiere dialogar, quiere conversar, pero al presidente es que dialogue nomás, pero ya después yo veo lo que hago. Como que habría dos actitudes frente al diálogo. Su comentario, por favor. Sí, bueno, no, primero no hay una actitud esquizofrénica en el gobierno en este tema, para nada. Yo no habría lanzado esa convocatoria, que además el presidente la ha señalado hace unas pocas declaraciones hace unos días, si no fuera porque el propio presidente de la República ha dispuesto que tendamos estos puentes. Mira, Chema, yo soy profesor universitario, soy, digamos, un permanente preocupado, una persona preocupada por la situación política, constitucional del país, y creo que lo que nos toca hacer, y por supuesto me toca hacer a mí, en un escenario como el que estamos, en donde el diagnóstico que nos está señalando por dónde estamos yendo, un país que no está sintonizando con la población, en donde lastimosamente somos uno de los países en América Latina con mayores niveles de desconfianza en sus instituciones. El aislamiento no solamente se plantea a nivel del Poder Ejecutivo, sino de un conjunto de instituciones como Tribunal Constitucional, el propio Parlamento, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, en fin. Necesitamos rescatar eso. Y la crispación política que hemos vivido en los últimos meses está, creo yo, ahondando este problema. Está generando que a través, no de ideas, no de planteamientos políticos que podamos hacer todas las fuerzas políticas en este momento, sino fundamentalmente a través del insulto, a través del agravio, a través de un enfrentamiento permanente, generando un escenario muy complejo, ¿no? Ahora, esto no es un patrimonio solamente del Perú. En muchos países también el escenario político es un escenario complejo, ¿no? Y creo que hay que ver el asunto también con conocimiento de lo que pasa en muchos lados. Yo estoy leyendo a Donald Dworkin, por ejemplo, este libro de la democracia posible, que me está inspirando mucho en estos días para poder entender más aún lo que está sucediendo en el país y cómo ver esto, cómo podemos salir frente a esto todos juntos, porque yo creo que lo que el gobierno está apostando y para lo que el gobierno está planteando este escenario de diálogo, de tender puentes, está vinculado, por supuesto, a que podamos generar un escenario de una ética política distinta en el país. Y estoy hablando de una cosa muy grande, ¿no? Sí, es enorme. Ahora, el título me sugiere una pregunta bobby, un poco tonta quizás. ¿Hay una democracia imposible? Hay muchas democracias imposibles. Tenemos que hacer que la democracia sea posible, viable y sostenible, pero tenemos que hacer que los partidos políticos, las instituciones, estemos trabajando preocupadas siempre en cómo fortalecer la democracia. El Perú no tiene un problema con la democracia, porque mayoritariamente los peruanos confiamos en que es el mejor sistema político, pero sí tenemos problemas en la democracia, porque estamos generando un espacio en donde la crispación, el enfrentamiento, las instituciones enfrentadas unas con otras, políticos enfrentados unos con otros, y que esto viene generando. Y por supuesto la población no quiere estas cosas. Por ejemplo, ahorita mismo hay una manifestación de esa crispación o de esa oposición. Hay un sector grande de la oposición que dice, diálogo sí, Jiménez no. En otras palabras, si el doctor Jiménez quiere que haya diálogo, lo que tiene que hacer es una especie de recepción de despedida, muy correcta, donde todo el mundo se va a saludar, van a sonreír y después ya se dialogará pues con, no sé, o el propio presidente. Muchos quieren dialogar, porque somos un país presidencialista, entonces esto afecta quizás a otras personas. ¿Cómo ve usted? Mire, estamos construyendo los puentes, probablemente con cierto sector de político hemos tenido muy poca comunicación, lo reconozco como presidente del Consejo de Ministros, no tengo ningún problema en decirlo, porque las circunstancias políticas van cambiando, la política es dinámica, la política no es una cosa estática, hoy día estamos en un escenario, mañana estaremos en otro. El escenario no se genera acá por una crisis en el gobierno ni por una situación que genera preocupación más allá de la construcción, y lo digo básicamente ahora no como primer ministro sino como profesor universitario, de poder generar las condiciones de que la democracia sea el sistema político que tenemos que mantener todos, y no podemos los políticos, los partidos, las instituciones distanciarnos de lo que piensa la población, el ciudadano, la persona de a pie,
que ve que sus políticos se pelean en la televisión, que salen en los medios y que hay un permanente enfrentamiento. Seguramente lo hemos tenido y yo he sido probablemente una de las personas que también ha estado en esa misma dinámica, lo reconozco. Tengo la suficiente humildad para reconocerlo. Estoy entendiendo que quizás la escena que vamos a ver el día lunes es la de un abrazo entre el doctor Jiménez y, por ejemplo, la doctora Marta Chávez. Mire, nosotros vamos a, y si me permites, Chema, para poder informar cómo hemos pensado que podemos trabajar esto con todas las fuerzas políticas e inclusive con las instituciones que queremos también dialogar. Vamos a plantear reuniones para construir estos puentes con las distintas fuerzas políticas. Individualmente. El día lunes a las 12 del día vamos a recibir a don Luis Bedoya Reyes, a Raúl Castro Estañaro, que es el presidente del partido, PPC, y a Lourdes Flores. Luego a la 1:30 estaremos yendo al Acuerdo Nacional. Vamos a presentar un proyecto importante que hemos venido trabajando desde que, luego de mi interpelación en abril de este año. Iniciamos con todas las fuerzas políticas, con la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, con el Consejo de la Prensa, con los gremios vinculados a los temas de seguridad, con los gobiernos regionales, gobiernos locales, un escenario de diálogo para poder plantearle al país un pacto por la seguridad. Este instrumento, que tiene 8 puntos, lo vamos a presentar el día lunes al Acuerdo Nacional. Este documento hemos trabajado voceros de todas las fuerzas políticas, inclusive ha estado el APRA, ha estado el Fujimorismo, con lo cual yo pienso que el diálogo no es una cosa imposible en el Perú. El diálogo político se puede dar, lo hemos tenido, hemos estado trabajando esto con las fuerzas políticas. Ellos saben que hemos consensuado con ellos determinados lineamientos, que son estos 8 puntos, que por ejemplo tiene un tema de enorme actualidad en este momento, que es el punto número 1, vinculado a el compromiso político de todas las fuerzas políticas del país contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. El punto número 1 del Pacto por la Seguridad que ha planteado el gobierno y que ha de alguna manera consensuado con todas las fuerzas políticas, está en este momento en un escenario muy importante. Punto vital, dicho sea de paso, la última encuesta del comercio de Ipsos establece algo totalmente alarmante, mucho más alarmante que la caída de la popularidad de personajes del gobierno encabezado por el presidente. Hay una percepción enorme en la opinión pública de que el narcotráfico ha penetrado al Estado peruano, Estado en general, no digo necesariamente gobierno de turno. Por eso necesitamos acuerdos políticos que generen la necesaria conexión con la gente, que la gente sepa que efectivamente sus políticos, sus gobernantes, sus representantes van a entrar a un nivel distinto de compromisos serios por el país. Y esto se tiene que concretar en temas mucho más específicos, por ejemplo, del financiamiento de los partidos, de los compromisos de quienes están en las listas parlamentarias a futuro, en fin, de cómo vamos a plantear a futuro. Selección de candidatos. Sí, sin duda. Para el Congreso. Se vienen elecciones el próximo año, además de alcaldes y presidentes regionales. Entonces, tenemos que comenzar a ver una clara distinción y un claro compromiso de todos por estos temas que son centrales, cruciales, y repito, más allá de la coyuntura que tú señalas de la situación de esta encuesta o de otras que puedan salir, pero la necesidad de que estos 3 puntos estén claros en materia de seguridad. Ricardo Gómez, de nuestro canal de televisión, está participando también en el programa y quiere hacerle una pregunta al presidente del Consejo de Ministros, doctor Juan Jiménez Mayor. Ricardo. Gracias, José María. Señor presidente del Consejo de Ministros, buenas tardes. Lo acabamos de escuchar, señalar que el lunes se inicia definitivamente este diálogo planteado por el Ejecutivo. Usted ha señalado la necesidad de establecer puentes, pero ha señalado para el día lunes en su agenda al Partido Popular Cristiano y al Acuerdo Nacional. En realidad el Partido Popular Cristiano no se percibe como de oposición, es más bien una fuerza que se ha reclamado en el Congreso más bien afín a el entendimiento y en algún momento ser parte del soporte democrático que necesitaba el Ejecutivo en el Parlamento. A quienes se percibe como de oposición y son oposición en el Congreso y en realidad en todo ámbito son el movimiento fujimorista y el partido aprista. ¿En qué momento se les va a convocar, señor Jiménez?
Ya hemos convocado también a Perú Posible, el día martes estaremos con ellos, estamos haciendo... Pero Perú Posible es su aliado, pues, ¿no? Es el garante de el día lunes la democracia. Vamos a estar con todas las furzas políticas y sociales en el acuerdo nacional. O sea, ahí vamos a tener un primer encuentro, yo voy a, por supuesto, plantear ahí esta iniciativa directamente a todos los interlocutores de los partidos y movimientos representados en el acuerdo. Y yo iría a pasos firmes, seguros, sin apresuramientos. Yo veo que finalmente, en el transcurrir de los días, luego de la propuesta que hizo el gobierno, se está decantando todo y creo que todo se está poniendo en su lugar. Hay un tema ahí, claro, Ricardo, que tiene que ver con las fuerzas políticas de oposición van a decir cómo están también las cosas. Claro, porque tampoco se van a mandar una piscina vacía si hay un ambiente propicio al diálogo. Yo creo que estamos aún con los coletazos, digamos, de la tormenta, ¿verdad? Y luego que todos estemos en calma y que todos, principalmente, estemos mirando el Perú, podemos generar este espacio. Yo repito que el espacio está vinculado a bajar la crispación, a que los políticos estemos en un escenario de una ética distinta, y hemos planteado 3 temas que, por supuesto, es una... puede haber más eso va a depender de los partidos que planteen los suyos, pero son 3 temas que son fundamentales: seguridad, agenda social, lucha contra la pobreza, y en tercer lugar el tema de crecimiento económico del país. Que creo que sobre estos puntos no vamos a tener ningún tipo de discrepancias. Ricardo. Sí, una precisión nada más, ministro. Si usted mencionó en primer término al Partido Popular Cristiano, es porque se había establecido un primer, entendimiento, en todo caso comunicación con ellos. Todavía no, y por eso todavía no hay una agenda para el movimiento fujimorista y tampoco con el Partido Aprista, todavía no hay una fecha exacta entonces. Estamos en este momento teniendo los puentes y haciendo los acercamientos. No nos apresuremos, creo que esto es una iniciativa que en muchos años no hemos visto en el país, de poder generar un acercamiento. Hemos creído que esta es la mejor forma para poder sostener un sistema político que en este momento no está yendo bien. No es un problema del Perú, repito, solamente. En Estados Unidos también han habido momentos en los que se ha pensado en cómo mejorar el escenario político, hay reformas que tenemos que hacer, en fin. Yo creo que tenemos que avanzar pensando en los altos intereses del país, y esa es la propuesta que hace el gobierno a todas las fuerzas políticas. Ministro, da la impresión de que el lunes la cosa va a variar, da la impresión de que estamos miércoles, van a pasar varios días. Acabamos de tener la experiencia de la interpelación al ministro la interpelación al ministro del Interior, cuando después del tema de Yochewa se retiraron los que pedían la cabeza del ministro, ¿no? De repente de aquí al lunes hoy va a haber un acontecimiento también. Sí, miren, yo lo que puedo garantizar es que nosotros en el gobierno vamos a insistir en el diálogo, vamos a insistir en la necesidad de que podamos mejorar la performance de la política en el Perú. La población, y lo tenemos clarísimo, no quiere que estas cosas pasen. La población lo que quiere son resultados, es gestión, son respuestas, son reformas, son actuaciones concretas del gobierno, y en esa línea estamos. Nunca hemos dejado eso. Habremos penetrado en el terreno, digamos, del debate, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, pero yo quiero citar una frase de Dworkin que me parece fundamental, ¿no es cierto? Si me permite, Chema. Por favor. En torno a las cuestiones que importan, necesitamos encontrar la forma, no simplemente de luchar unos contra otros, como si la política fuera un deporte de contacto, sino de debatir sobre ellas, partiendo de unos principios más profundos de moralidad personal y política que todos podamos respetar. Yo me quiero quedar en el ámbito académico, digamos, como un principio fundamental en donde hacemos la reflexión de lo que pasa en el país, y creo, y el gobierno extiende la mano, extiende digamos, la rama de olivo para poder generar un espacio distinto en el Perú. Hay una pregunta que tiene Ricardo también. Ricardo, te estamos escuchando. Adelante, por favor. Sí, ministro, quería aprovechar más bien este diálogo con usted a propósito de lo que señalaba del trabajo que se hace
para la prevención y neutralización de los conflictos, la resolución de conflictos en el país desde su despacho? ¿Cómo se está manejando o qué pasó en el tema de los cafetaleros y los mineros informales, los mineros ilegales? Si es que usted puede hacer una diferenciación entre ambos, ¿no? Los ilegales y los informales. Complicado también. Sí, claro que sí. Mire, en relación a los... Ayer hemos tenido un día caliente, pero quiero claramente discernir una cosa. Nosotros hemos venido dialogando con los representantes de los mineros informales desde hace 3 semanas. He tenido una reunión con ellos el jueves y viernes, el día de ayer otra. El sector que ha hecho los escenarios de violencia el día de ayer con el lastimoso número de heridos en Apurímac, no son las personas con las cuales estamos nosotros dialogando. Y nosotros no vamos a permitir ningún escenario de violencia. Con la violencia no se dialoga. Y el resto del sector de minería informal, con el cual estamos sentados en una mesa para potenciar el proceso de formalización, no para impunidad, sino para hacer que el proceso sea mucho más eficiente, estamos conversando y seguiremos conversando para ver de qué manera también recibimos aportes del sector de mineros informales para poder generar el espacio que nos permita dar una solución a este problema que tiene décadas en el país. Nosotros hemos querido en este gobierno enfrentar un problema que tiene muchísimos años y que requiere efectivamente una solución para armonizar la actividad económica con el medio ambiente, también con el aspecto tributario, con el aspecto de poder tener recursos para otro tipo de circunstancias. El tema laboral, por ejemplo, es impresionante que en este sector exista pues una tabla rasa de todos los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, absolutamente. Hemos hablado con ellos claramente de que esto tiene que cambiar. Y en el tema con lo cual, en el asunto de Apurímac, las fuerzas de seguridad estarán atentas para poder impedir cualquier situación de violencia en la zona. Lamentamos muchísimo que estas personas ni siquiera han tenido una vocación de diálogo y que estén en este momento generando este problema. Y en el tema del café, venimos trabajando con el ministro Von Hesse en esta temática. Estaremos reuniéndonos con la Junta Nacional de Café, tenemos una permanente coordinación. Tenemos el problema de la roya, lamentablemente, no solamente Perú, sino también otros países de la región. Se han invertido 100 millones ya de soles para poder mitigar esto a través de kits que permitan eliminar el problema, y se están invirtiendo 100 millones más para poder dar semillas de nuevas plantaciones de café. Esta es la gestión que se viene haciendo en este momento. Entiendo de que las personas que han salido el día de ayer en Oroya y en otras zonas de la Selva Central no forman parte, digamos, directamente del circuito formal, sino son frentes de defensa que están teniendo a lo mejor algún otro tipo de agenda. Quisiera entender que sea así, porque no entendemos, no comprendemos cómo un escenario en donde estamos aplicando y planteando soluciones, estemos en un escenario de violencia y toma de carreteras, ¿no? Y por supuesto que el gobierno entiende perfectamente el problema, y sepan los agricultores de café de la zona central de Perú, de la zona sur, que estamos trabajando fuertemente. Estaremos dispuestos a recibirlos en el Ministerio de Agricultura, y la Oficina de Diálogo también apoyará cualquier búsqueda de solución, pero siempre entendiéndonos, no con la violencia. Un minuto más, ahora que he hablado del café, estamos hablando de exportaciones. La roya roe las exportaciones del café, que es una exportación importante. Y entonces esto se suma al tema económico. ¿Cuán nerviosos debemos estar por el tema económico, señor? Yo creo que hay que estar muy tranquilos y optimistas porque vamos a seguir creciendo. El Perú sigue siendo... Pero no lo suficiente. El Perú sigue siendo, ¿no? Es que, digamos, el impacto económico de los precios internacionales no solamente afecta a Perú, afecta a Chile, afecta a Colombia, afecta a Bolivia. Es un problema regional y mundial. Nosotros seguiremos siendo muy competitivos, somos el país más competitivo a nivel energético en la región, y eso es un factor clave para en este momento generar mayores inversiones. El año pasado hemos tenido más de 8.000 millones de dólares en inversiones mineras en el Perú, año récord. Entendemos que hay, digamos, una circunstancia que ha afectado la recaudación tributaria por el menor precio de los metales, lo que ha generado una disminución del canon en 6 regiones de manera importante. Pero estamos trabajando en este momento, hemos generado espacios de
de solución de estos problemas con los gobiernos regionales y las municipalidades. Tenemos ya funcionarios en Arequipa, en Cusco, en Pasco, en Puno, para poder ver cuántas obras, ¿no es cierto?, se están parando por este problema y ver de qué manera el gobierno con recursos frescos puede inyectar, porque creemos y consideramos que la inversión pública en un escenario en donde los precios de los metales están bajando es una opción claramente importante para poder dinamizar la economía. Tenemos que generar medidas contracíclicas para que podamos nosotros enfrentar este problema de manera decidida. El Perú, lo ha dicho el presidente, está sumamente preparado para esto, estamos con una economía importante, tenemos grandes reservas, el consumo en el Perú ha subido enormemente, la clase media ha crecido. Tenemos motivos más que suficientes para estar optimistas, para enfrentar cualquier reto económico de afectación que venga de afuera. Y por supuesto estamos promoviendo inversiones en todo el país. Los ministros, mis colegas del gabinete han salido en estos días a informar todos los proyectos, la longitudinal de la sierra, las líneas del metro que se están lanzando, el tema del gasoducto, en fin, estamos trabajando además en el destrave de una serie de proyectos, digamos, la burocracia es impresionante cuando... A veces la burocracia convierte a los proyectos en de lenta maduración. Exactamente, y lo que ha hecho el presidente ahí es claramente una política de destrabar los proyectos. En esa política estamos hace bastantes meses en el Perú, liderado todo eso por el presidente de la República. El presidente es el que va a liderar el crecimiento del país, la democracia, la seguridad. Muchas gracias, doctor Juan Jiménez Mayor. Muy amable. Gracias por la visita. El presidente del Consejo de Ministros estuvo con nosotros. En los próximos minutos comenzarán pues todas las reacciones sobre lo que ha dicho el premier aquí. Muy bien, muchas gracias. Y las comentaremos también. Muy amable, muchas gracias. Nos vamos a unos mensajes importantes y continúa ahí. 1:42 ha sido la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, aquí en RPP Televisión, en las 3 plataformas de RPP, radio, televisión y también en página web. Ha reiterado pues entonces la voluntad de tender diálogos del Ejecutivo para alcanzar acuerdos en materias concretas, ¿no? Ha señalado el tema del crecimiento económico y la seguridad ciudadana como dos fundamentales. Además también ha señalado que para el lunes ya hay una agenda específica, se reúne con la dirigencia del PPC, Luis Bedoya Reyes, Lourdes Flores, Raúl Castro, también se presenta en el acuerdo nacional con las demás agrupaciones. Bueno, también ha señalado a Perú Posible, su aliado, su garante en algún momento. Para más adelante se dice que se está buscando establecer los contactos, las reuniones con el partido aprista y con el partido fujimorista, Fuerza Popular. Ahora nosotros tenemos declaraciones.